Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Gracias. Ok. Vamos a empezar con la lista. Sí, creo que quien falta por encontrarse, pues la verdad. Está por aquí Jonathan Cacalayud González. Sí, profe. Gracias. Les recuerdo, es el único día que nos vemos en el día. Si tienen la amabilidad de poner su camarita nada más en lo que pasamos lista, ya que una vez que pasen lista, pues ya, si quieren, pueden apagarla. Por favor. Ahí estás, gracias. Perfecto, muchas gracias. Qué rollo con mi cámara, de veras. Ahí estamos. Listo, entonces, Jonathan. Está Fuentes Hernández Emanuel. ¿Estás por ahí? Presente, profe. Gracias. Presente. Ahí te estamos viendo, gracias. Una duda que siempre he tenido. Los que traen cubreboca están en otro lado que no es en su casa. Yo estoy en el trabajo, profe. Trabajo en una tienda. Ah, ok. Justamente eso iba a mencionar hoy. Si alguien regularmente se encontraba desempeñando algún trabajo o algo, porque digo, una tienda, pues a lo mejor sí tienes oportunidad, ¿no? En un tiempo, pues estar así de lleno en la clase, pero me ha tocado con alumnos que están con cubreboca y casco, ¿no? Y no están sentados ni siquiera, ¿no? Entonces, ¿no? Tomar clases así se me hace que es bien complicado, ¿no? Porque, pues, como que no estás ni en un lado ni en otro, ¿no? O nomás está ahí presente, pero realmente no está en la clase. Entonces, si alguien más está en una situación así similar, sí me gustaría saberlo. En primera, pues, para ver de qué manera poderle apoyar, porque realmente asistir o no asistir a clase a veces es casi lo mismo y finalmente lo que les termina apoyando es el material que se tiene para poder estudiar la materia, pero realmente yo vi esa situación complicada con ese compañero de ustedes porque pues al final del día cuando se pedía entregar algo pues no tenía tiempo, ¿no? Me decía, es que hasta la noche llego de mi trabajo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué mejor no se espera, ¿no? O sea, entiendo, el trabajo es importante, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pensando que podía sobrellevarse alguna materia, pues lo podría hacer y realmente no. Esta no es una de esas materias que se presten tan fácil a que uno tenga un trabajo de 8 horas o más al día y tomar la clase en hora de trabajo. Es bien complicado, ¿eh? Ni se estresen, o sea, la verdad, díganme para ver de qué maneras podemos apoyarle, ¿no? O sea, saber en tus ratos libres, no digo que sea imposible, pero sí es muy complicado, ¿no? Entonces, si es así, de hecho me llegó a pasar con otra compañera que ya adentrado el semestre, como a las 2 semanas, me dijo, ¿sabe qué? La voy a dar de baja porque no puedo, ¿no? Entonces, usted va a ser una de esas que voy a dar de baja. Y yo dije, perfecto, entonces ya, como que muy honestamente sí me dijo que se dio cuenta que no se iba a poder, al menos en su caso, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si quieren al final de la clase, si alguien tiene esa situación en la que tiene un trabajo que requiera de su plena atención y que es de 8 horas, digo, a lo mejor, como comenta su compañero, pues estoy en una tienda, no es tanto problema, digo, bueno, sí, creo que se puede, ¿no? Pero ya algo que requiera de
mayor tiempo para ustedes, pues sí va a ser complicado, ¿no?, poderlo llevar con esta materia. Perdón, aprovechando el comercial, entonces vamos con Gámez López José Alberto. ¿Estás por ahí? Presente. Ándale, gracias. García Colín Alejandro. Presente, profe, buenos días. Aquí está. Buenos días, ahí estás, gracias. García López Brian Alejandro. ¿Sí estás? Ándale. Gracias. Garrido Márquez Aldo. Presente, profe. Gracias. Hernández Montalvo Félix Omar. Presente. Aquí. Perfecto. Gracias. Me ayuda mucho el movimiento de manos porque sí rápido veo dónde están. Gracias. Hernández Ronquillo Joana Fernanda. Aún no está, ¿verdad? Herrera Peñalosa Hugo Yair. Aquí, profe. Gracias. Linares Rubio Aicatos Omalomo. ¿No? Lugo Pedraza Alejandro. Aquí estoy presente. Gracias. Montero Salazar Guadalupe Emily. Yo estoy. Buenos días. Gracias. Buenos días. Siempre hay como un pequeño retrasito, ¿no? Luego en lo que uno habla y que ya les llega ahí la señal, ¿verdad? Perfecto. Montoya Bolaños Osvaldo. ¿Está por ahí? Osvaldo. ¿No? Dan Vaquero Eduardo. Presente, profesor. Ahí está, gracias. Moreno Tamayo Arturo. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Paz García Shakti. Presente, profe. Gracias. Pérez Morales Emiliano. Presente, profe. Buenos días. Ahí está, gracias, buenos días. Pérez Rosales María Verónica. Presente, profe. Ahí estás, gracias. Perfecto, Anastasio José Luis. Presente. École. Vientos, gracias. Ramírez Martínez Josué. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Reyes Aguirre Jaciel. Presente, profe. Reyes Juárez Manuel. Presente, profe. Rodríguez Alarcón Carlos Omar. Presente. Gracias. Rodríguez Pérez Armando Adolfo. No, ¿verdad? Ninguno de los que se peinó es. Ok. Ruiz Medina Areli. De ella, profesor, me mencionó que tenía que ir al médico por cuestiones familiares. No hay El día de problema. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No hay problema. Sánchez Arias Girard Alberto. Presente. Ahí estás, gracias. Sánchez Victoria Alexis. Presente, profe. Gracias. Santis Watsi Rubert Alexander. Presente. ¿Ontas? Ya te vi. Gracias. Casi tocayo, ¿verdad? Torres González Jorge Eduardo. Presente, profesor. Ahí estás. Gracias. Un disturbio en la fuerza, ¿verdad? Sí, ya. Ok, Uribe Molina Miguel Ángel. Presente, profe. ¿Ontas? Ya te vi. Gracias. Muchas gracias. Usted se preguntará, no, profe, sí sabe que
que ya el Teams le pasa la lista, ¿no? No tiene por qué pasar lista. O sea, sí lo sé. Pero soy honesto, así como les dije ahorita en un principio, pues es el único día que nos vemos, y es el único momento, el día que tengo chance de verles de nuevo la cara. Me gusta así pensar realmente cuando leo su nombre, pues que tiene un rostro, ¿no? Entonces se me hace un poquito menos alejado que lo estemos a distancia, pero es una cuestión ya personal, ¿no? Me gusta tomarlo de veras como algo que me importa. Entonces es por eso, o sea, sí, al final, de hecho, hasta cuando colgamos por ahí me dice, ¿quieres ver la lista de asistencia? Entonces sí, le puedo poner ahí para saber quién sí y quién no. Entonces puede llegar a pasar, como que algún día, la cuestión de hoy sí tenemos bastante trabajo que hacer, no vamos a pasar lista, bueno, pues de ahí lo puedo tomar, ¿no? Pero nuevamente es como una cuestión para acercarnos un poquito, ¿no? El que yo tomo la decisión de sí hacerlo de manera tradicional, aunque sé que aquí está la herramienta que me da la lista de asistencia directamente sin hacer nada, ¿no? Ok, ya si gustan pueden apagar las cámaras, no hay mayor problema, para entonces ahora sí darle con la clase, ¿no? Vamos a cargar la presentación de hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Un momentito nada más. Preguntas, ¿sí se ve la presentación? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, ya vimos en el día de ayer pues, el modo de evaluar. No recuerdo si ya les subí la presentación, según yo sí, de materiales. Pero que una de las bases que se necesitaban para entrar de lleno al curso pues era el manejo de matrices, ¿no? Lo que es el álgebra matricial. Entonces, uno de ellos es precisamente este tema que vamos a ver a modo de repaso. No sé si me llevé toda la clase o solamente parte de ella y ya retomamos esto del curso, pero esta es una de esas cosas que yo no solía hacer en cursos anteriores. Es decir, estas diapositivas son recientes, son nuevas. Que las saqué, por supuesto, de un libro, ¿no? Nada más lo puse a modo de presentación. Y el objetivo es como no ignorar el hecho de que puede que no se acuerden muy bien, o puede que sí, si lo aprendieron bien, cómo es el manejo de operaciones matriciales y por qué se usan, nada más. Ese es como el único propósito de estas diapositivas, y que este material lo tengan a la mano para que en caso de que quieran acordarse de algún pequeño detallito como algún cálculo, que suele ser por ejemplo el cálculo de la inversa de una matriz, que es como molesto, como talacho, ¿no? se requiere talacha, ¿no? Embrolloso, ¿no? Entonces por ahí, bueno, rápido consultar y aquí dice cómo es la fórmula para calcular y ya, ¿no? Entonces ese sería como el objetivo. No es un curso de matrices, es simplemente un breve review, ¿no? Un breve repaso para que refresquemos la memoria al respecto, y si de plano pasaron de noche por esa materia, bueno, pues ahí lo van a tener también disponible ese material, ¿no? Si tienen alguna duda, en cualquier momento, no se esperan hasta el final, porque luego se les olvida o les da pena, pueden interrumpir para hacer alguna aclaración. Puede que me haya equivocado, pues como fue así rápido, improvisado, de un día para otro, generar las diapositivas, que pues sí me haya equivocado, a lo mejor un error de dedo, en fin. Dicho esto, entonces, pues vamos a la siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, primero pues algunas definiciones y notaciones básicas, ¿no? Aquí van a encontrar qué es una matriz. Pues lo van a encontrar como el arreglo de información o de datos, ¿no? Que vamos a reunir de forma ordenada, ya sea
con filas y columnas, pero puede ser que nada más sean filas o nada más columnas, lo cual por ahí ahorita tiene un nombre eso. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, pues ese número de filas y columnas les vamos a dar un número, ¿no? Ordenado. Disculpe, profesor. Sí. Está compartiendo pantalla, es que no me aparece nada. Sí, estoy compartiendo pantalla. Dígame. Por eso pregunté al principio si se veía y me dijeron que sí. Es que Sí, sí se ve. Sí se ve, profe. Sí, profe, sí se ve. a mí no me aparece. Estoy del celular, me voy a conectar desde la computadora a ver si me aparece. Esa puede ser la cuestión. Vale, gracias. Desde el celular, sí, no hay problema. Sí, una de las comodidades es tener el acceso de la plataforma a través del celular, pero me he dado cuenta que, siéndoles honestos, esta es la primera vez que se me animé a tomar el Teams, porque quería saber bien cómo se utilizaba y todo, entonces ya estuve por ahí como buen persona comprometida, pues viendo tutoriales y no crean que llevo demasiado tiempo viendo cómo se utiliza, pero sí me he dado cuenta de que cuando se usa con el celular hay cosas que no se pueden, ¿no? Por ejemplo lo de inscribirse al grupo, ¿no? A veces si lo intentaban desde el celular había quienes no podían. No sé si hubo quien sí, yo me imagino que sí. Pero la mayoría de los casos que me han dicho no se han podido meter porque lo han intentado desde el celular. Entonces ya entrando desde la computadora me dije, no, ya se pudo, ¿no? Entonces así pasa. Si no la cargo a la forma antigüita, no hay problema. Aquí la cargué de un modo de que yo pueda verlos a ustedes y ver las diapositivas. Pero si ese es el problema, no se puede cargar de la otra forma tradicional y no hay problema. Permítanme tantito. Ahí también lo ven, ¿verdad? Sí, sí se ve, profe. Es correcto. ¿Se ve diferente? No. Se ve igualito, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Ya, por si se tardó el compañero, ahí está también. Ya debería de verse por el celular también. Sí, ya se ve, profe, gracias. No hay problema. Ok, pues entonces esto es lo que llamamos matrices. En algunas versiones pueden encontrar lo que está entre paréntesis, no entre corchetes, pero lo más común, o al menos un detalle ahí matemático es pues que también usualmente es en corchetes, ¿no? Y cada uno de los elementos pues tienen un nombre dirigidos por una coordenada, ¿no? Que indica el número de fila y el número de columna. Entonces así A subíndice IJ pues significa I el número de fila y J el número de columna. Entonces es a grosso modo la forma de representar esta matriz como un arreglo, ¿no?, de datos que pueden referirse, por ejemplo, a un sistema de ecuaciones, que es usualmente de donde se toma, ¿no?, de un sistema de ecuaciones. Un detalle también muy menor es que si el número de filas es igual que el número de columnas, pues entonces dice que esa matriz es una matriz cuadrada. Ok, cuando solamente tengo en mi matriz una fila o una columna, entonces a esa matriz le llamo en particular vector, ya sea vector fila o vector columna. Es nada más una terminología. Y bueno, aquí algunos detalles. Podemos tener matrices a partir de otras matrices, es decir, obtener o extraer datos de esa matriz y le llamamos submatrices, o matrices componentes, como también se le llama. Bueno, a mí me gusta más el término submatrices, que es finalmente pues, a partir de una matriz se puede partir en diferentes secciones y esas secciones se definen a su vez como distintas matrices. Miren si funciona, pues qué bien. Y aquí se ve claramente la partición, ¿no? Aquí está la A11, A12, A21 y A22, ¿no? Entonces esas particiones pueden ser matrices
de diferentes dimensiones, no necesariamente sean cuadradas. Bueno, aquí tenemos vector columna, vector fila, o puede ser también una sección que sea nada más un escalar o matriz de 1 por 1, que es lo mismo, ¿no? Conceptitos sencillos generales. Matriz nula, pues es cualquier matriz cuyos todos sus elementos A y J son 0, ¿no? Entonces, estas dimensiones pueden ser de n por m, otra vez. No necesariamente es el mismo número de filas que de columnas, pero sí puede también ser el caso. Entonces, matriz nula, ¿no? Matriz diagonal, todos los elementos son 0, excepto aquellos que pertenecen a la diagonal. Es decir, donde I y J son iguales, ahí no son 0 esos elementos, ¿no? Eso sería una matriz diagonal. Regularmente este concepto aplica para matrices que solo son cuadradas, ¿sale? Aunque bueno, pues si no fuera cuadrado, bueno, de todas formas es cuando I y J son iguales, cuando no debe ser 0, ¿no? Ok. Matriz identidad, nuevamente es una matriz diagonal que es cuadrada y cuyos elementos en la diagonal pues, son unitarios, ¿no? Matriz transpuesta, pues como ustedes saben, si no lo saben, aquí nuevamente lo recordamos, que se denota por un superíndice T, o sea, a la A, como si lo eleváramos a la T, pues significa matriz transpuesta de A, pues es aquella que cambia sus columnas por filas, sus filas por columnas, ¿sí? Es cualquiera de los dos, ¿no? Entonces aquí un ejemplo muy breve, muy sencillo. Aquí vemos, por ejemplo, la fila 1, que es 1, 2, 3, se convierte en la columna 1, 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cambiar filas por columnas es lo que se conoce como la matriz transpuesta. Matriz simétrica es aquella que es igual a su matriz transpuesta, es decir, si yo aplico el cambio de filas por columnas, me va a quedar la misma matriz. Entonces, a esa matriz le llamo matriz simétrica. Hay por ahí otro concepto que no incluye aquí en la presentación, que se llama matriz antisimétrica, y ahí esa aplica me parece que para cuando los elementos o los componentes de la matriz son complejos. Sí, cuando tenemos complejos, ahí lo que ocurre es que la antisimétrica, o se llama hermítica también, queda como no igual, pero queda conjugada, ¿sí? Como y la parte imaginaria nada más cambia de signo. Sí, ese sería un conceptito que no agregué, pero que también existe en las matrices, ¿no? Aquí en esta presentación. Ok, algunas cuestiones más. Determinante de una matriz. Aquí está nada más mencionado, de manera muy breve, pero no cómo se calcula. Eso lo menciono un poquito más adelante. Pero vaya, es una función o una operación que se llama función escalar, y cuando ustedes ven este nombre, función escalar, o también llamada funcional, significa que el resultado va a dar un número, nada más, no una matriz. Entonces, en este caso se denota como det, o también como estas rayitas que van en línea recta, en lugar del corchete que teníamos, ¿no? Y aquí un ejemplo muy sencillito para una de 2 por 2. Ojo, importante, este concepto de determinante se aplica para una matriz cuadrada también, ¿no? Entonces aquí tenemos esta matriz. Ustedes eso, pues quiero pensar que sí lo recuerdan, ¿no? Cómo se determina el determinante de una matriz, ya que esto pues sí se ve desde mucho antes, ¿no? Esta es una parte de su formación matemática, pero ahí está. Si no, ahorita, de todas formas, pues uno de 2 por 2 es fácil, ¿no? Creo yo. ¿Qué es el menor de un elemento? Aquí ya empezamos con estos términos que puede que sean latosos, pero bueno, pues el menor, que se denota con una M mayúscula y igual IJ, porque se refiere al elemento IJ, o sea, de una fila y una columna en particular. Cada uno de los elementos A y J tiene asignado un menor. ¿Qué es este menor? Bueno, pues es el determinante que se obtiene al eliminar la fila y la columna indicadas por I y por J dentro de la matriz cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el determinante de A y queremos ver cuál es el menor de la coordenada 3, 2. Entonces 3 es la tercera fila, 2 es la segunda columna. Entonces, miren, si eliminamos la tercera fila y la segunda columna, el menor de esta posición será el determinante formado por los otros elementos que me quedan, que es el 3, 7 y 6, 2, ¿no? Se ve ahí claramente, ¿no? Y
claro, al aplicarle el determinante a eso, pues ya lo que me queda, eso es el menor de esa posición. Cofactor, bueno, es muy interesante ver que cofactor es muy similar a menor, pero no son lo mismo. Como pueden ver, el cofactor depende del menor. Nuevamente es también de acuerdo a una posición dada, es decir, de un elemento, de una fila y una columna, pero acarreado con un signo. Ese signo dependerá de la posición en la que esté. Fíjense que cuando I y la suma de I y J, o sea, del número de fila y de la columna, dan par, el signo resultante del cofactor será positivo, mientras que si la suma de I más J da impar, será negativo. Sí, eso es como el típico tablero de ajedrez que explican todos los profesores de matemáticas, pero bueno, vamos a ponerlo así. Si vemos por las posiciones, vamos a ver que aquí pues 1, 1 pues va a dar par, va a ser más, van a ir más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, así, ¿no? Es como van a ir los signos, ¿no? Esto en cuanto al valor del cofactor multiplicado por el menor que corresponde a cada una de sus posiciones, es decir, van a igual a sustituir o a eliminar más bien la fila y la columna correspondientes, y lo que les dé, eso será el cofactor, ¿no? Entonces en este caso, para este determinante de A, que creo que es la misma del ejemplo anterior, sí, de hecho, sí. Por ejemplo, queremos el cofactor de C21, es de la posición de la segunda fila, la primera columna, ¿no? Entonces, segunda fila, primera columna, eliminaríamos este de aquí y este de acá, y la suma de 2 más 1 da 3, es impar, entonces quedará negativo, ¿verdad? Aquí está, queda negativo. Y el determinante que me queda, aquí está, 8, 7, 1, 4. Entonces aplicamos determinante ese y el resultado que me da, ese es el cofactor. Entonces el cofactor es el menor, pero multiplicado por el signo que corresponde según esta pequeña formulita, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo se evalúa un determinante por cofactores? Que suele ser lo más práctico. Cuando son de 3 por 3 en adelante, es un poco más sencillo tomarlo por cofactores. Usualmente, y aquí este ejemplo, casi todo lo que les estoy mostrando lo saqué de un autor en específico, pero este ejemplo en particular no, porque yo tomé el caso en el que estamos buscando. Realmente cuando somos cofactores buscamos esta situación en la que tengamos filas o columnas con ceros, ya que se puede determinar a partir de la matriz, más bien, el determinante, así como dice aquí, ¿no? De una matriz se puede evaluar mediante la expansión de cofactores, pero nada más de una fila o de una columna. Esto es importante, no saco la de cofactores de toda, nada más es de la fila o de la columna, ¿no? De una, la que yo selecciono. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si vemos para este caso la segunda fila, vemos aquí, vamos a tomar la segunda fila de esta matriz. Entonces, si quiero el determinante de esa, puedo tomar como cofactores claro, el determinante, olvidé mencionar la formulita que está aquí, se multiplica la sumatoria de cofactores, pero multiplicadas por la posición de cada uno de esos elementos de la fila o columna que yo haya seleccionado. Ese era un detalle que estaba yo omitiendo. Aquí está, entonces tengo que multiplicar por el número que está ahí incluido. Entonces por eso este 2 está aquí. Acuérdense que por la posición da segunda fila, primera columna, eso, I más J da 3, entonces menos 1 a la 3 da menos, por eso es la posición menos. O acordarse así como aquí, ¿no? Las posiciones como van separaditas aquí, ¿no? De más, menos, o sea, ahí va menos, ¿no? Así. ¿Vale? Nada más es como breve recordatorio, que es como más fácil luego de ¿no? Pero ahí está la formulita también. Entonces aquí pueden ver el 1 da positivo, y aquí va con menos otra vez por la posición, y 0, ¿no? Entonces buscamos precisamente donde haya ceros, porque esta operación pues ya no la hacemos, nada más hacemos dos operaciones más sencillitas. Y de aquí, bueno, pues vemos que además de que este 0 me facilita esta operación, esto aquí me va a dar menos por menos 10, pues eso es 10 positivo, y esto de acá me va a dar 4 menos 3, va a dar 1, entonces 1 más 10, pues da 11, ahí está, ¿no? Está muy sencillita la forma en cómo se obtiene por cofactores, y se puede seleccionar cualquier fila y cualquier columna. Igual lo pude haber hecho con la primera fila, o como viene en este otro ejemplo de acá,
por columnas también se puede hacer. Aquí tomé otra columna, creo que la última. Sí, para la tercera columna, aquí igual vemos por las posiciones, el 1 es positivo, el 0 da negativo y el 4 es positivo y da el mismo valor del determinante al evaluarlo. Ya no lo hacemos y bueno, pues pueden comprobar ahí que efectivamente da, ¿no? Aquí da 7 y por acá debe dar pues 3, ¿no? Ajá, no 4, perdón, 4, sí. Aquí da el determinante da 1, pero multiplicado por 4 pues da 4, ¿no? O sea, 7 más 4, 11. Igual, ahí están. Esa sería la forma de obtener el determinante por cofactores, que es la forma más útil para este curso que llegamos a utilizar, que yo en lo personal utilizo también, ¿no? Por eso lo menciono. Una breve nota nada más. Esto es cuestión de lenguaje, de términos que utilizamos. Si el determinante de una matriz cuadrada A da 0, entonces decimos que esa matriz es singular. Mientras que, por el otro lado, si el determinante de una matriz no es 0 o es diferente de 0, entonces dice que esa matriz es no singular. ¿Sale? ¿Qué más? Tenemos la matriz adjunta. Ya nos acercamos a esto de la fórmula de la inversa porque necesitamos precisamente la matriz adjunta. ¿Y qué es la matriz adjunta? Como podrán ver, la notación, los C son los cofactores. Entonces, es la matriz de cofactores de cada uno, ahí sí, de cada uno de los elementos que se encuentran en la matriz, pero transpuesta. Entonces, una vez que calcule todos los cofactores y los acomode cada uno en su posición, le aplico la transpuesta y a eso le llamo la matriz adjunta. Y bueno, pues aquí un ejemplo muy breve también, ¿no? Cada una de estas posiciones, vean cómo a cada una viene su signo, más, menos, etcétera. Y se elimina la fila de la columna de la matriz A original y el determinante que se obtiene se coloca ahí, ¿no? Entonces eso va a dar como resultado un número, es decir, esto me va a dar esto, y así sucesivamente con cada uno de ellos, perdón. Entonces aquí, claro, aquí ya no estoy diciéndolo, pero ya le apliqué la transpuesta, es decir, todavía me quedaba como la forma menos 12, 37 menos 32, 10 menos 11, 4, y por último menos 2 menos 8, 6, ¿no? Esta transpuesta es igual a esta, ¿no? Entonces, la matriz adjunta es la transpuesta de esta matriz de cofactores. La matriz de cofactores. Yo solía confundirme mucho, ¿no? Ya revisando estas definiciones me queda claro que no es la matriz de menores, porque si fuera la matriz de menores no incluiría el signo que estamos aquí mencionando, ¿no? Entonces es la matriz de cofactores. Por ahí tengo que corregir una de mis notitas. Vamos ahora con lo que son ¿qué es el rango de una matriz? Lo vamos a ocupar mucho, este concepto es muy simple también, pero luego es difícil de ver y a veces en herramientas computacionales nos engaña un poquito cuando sí es cierto y cuando no, pero si entendemos el concepto podemos claramente discernir cuando está bien el rango o no. Entonces el rango de una matriz lo podrán, bueno, el concepto formal es que se define como el número de filas o columnas linealmente independientes. Así me lo aprendí yo también de memoria, lo sé, pero para entenderlo significa pues hacer por ahí unas operaciones llamadas combinaciones lineales y le da mucha flojera hacer eso ahorita. Entonces nada más el concepto rápido o la forma más simple de entenderlo es como es el determinante, por lo tanto de una matriz cuadrada sería, aunque si me da rectangular, pues yo tomo el número de filas o de columnas más grande que pueda tomar, que pueda formar una matriz no singular, es decir, cuyo determinante no sea 0. Entonces aquí hay un ejemplo, vemos una matriz cuadrada 3×3 y queremos saber si esa matriz, cuál es el rango de esa matriz, y el rango es equivalente al determinante más grande que yo pueda construir. Si yo aplico el determinante de esta matriz A, resulta que me da 0. O sea, esta es una matriz singular, por lo tanto el número de filas o de columnas que tenemos son 3, ¿no? Entonces
Entonces, esta matriz no es de rango 3, porque al tomarlo de 3 por 3, el determinante, su determinante da 0, es decir, es una matriz singular. Entonces, su rango no puede ser 3, entonces me voy un rango menor. Vamos a ver si es 2. Yo, con cualquiera de los elementos que están ahí, ya sea aquí pegaditos, por ejemplo este, o por ejemplo las esquinas, si puedo formar una matriz de 2 por 2, cuya matriz sea no singular, o sea que su determinante no sea 0, entonces yo digo que ese es de rango 2. Y en efecto, aquí en el ejemplo estoy tomando esta esquinita de acá, esta de 1 menos 5, 4, 7. Y si ya esta yo le aplico el determinante, me doy cuenta de que no es 0. Por lo tanto, como no es 0, esta de 2 por 2 es no singular, y el rango de esta matriz A, que viene de esta matriz A, es 2. Por lo tanto, el rango en esta matriz A original de 3 por 3 es 2. No puede ser 3 porque al construir un determinante de 3 por 3 con esa matriz, pues es no singular, ¿no? Perdón, es singular, o sea, da 0 el determinante. ¿Sí? Entonces, un poquito enredoso en palabras, pero creo que se entiende que es el determinante más grande que uno puede construir. Ese es el rango. ¿Vale? Así de sencillo. El orden del determinante. Ok, ahora con las operaciones matriciales, aquí también voy a ser muy breve, muy conciso. La suma entre dos matrices, primera condición, que deban tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ya que la suma se hace elemento a elemento. Esto aplica igual también con la operación de sustracción, ¿verdad? Por suma se entiende que puede ser con signo más o con signo menos, entonces es general, que decir suma y resta, pues es lo mismo. Sale y cada uno de los elementos se va asignando en una tercera matriz, ¿no? Entonces así tenemos este elemento más este elemento, entonces este de aquí, y así cada uno de ellos, ¿no? Esa es la forma en cómo se obtiene la suma. Entonces, ¿cuándo no se puede hacer una suma? Cuando no tienen las mismas dimensiones. Producto por un escalar, aquí cuando esta matriz está multiplicada por una constante, pues cada uno de sus elementos se multiplica esa constante, ¿sí? Entonces de ese modo aquí tenemos otro ejemplo ya numérico en el que este 2 se multiplica elemento por elemento, ¿no? Teniendo entonces así el producto de una matriz por un escalar. Multiplicación entre matrices, aquí lo que tenemos es una condición bien interesante, dado que como se puede observar, el número de columnas de la matriz que está a la izquierda debe ser igual al número de filas de la matriz que está a la derecha. Si esa condición no se cumple, no puedo satisfacer esta fórmula y por lo tanto no puedo hacer esa operación. Si se cumple, lo que va a resultar es que el número de filas de la primera matriz o de la izquierda va a dar el número de filas de la matriz resultante y el número de columnas de la matriz a la derecha, la segunda matriz, dará el número de columnas de la matriz resultante, ¿no? Entonces es muy común plantearlo así, ¿no? De manera, si son ustedes visuales para aprender. Aquí por ejemplo tenemos este A por B. Esta es una matriz de 2 filas por 3 columnas y la matriz B es una matriz de 3 filas por 2 columnas. Entonces lo que se hace es unir esta, ¿no? Estas tienen que ser iguales, 3 y 3. Y los extremos son las dimensiones, con las que va a quedar. Entonces al multiplicar A por B, siendo A de 2 por 3 y B de 3 por 2, el resultado será una matriz C de 2 por 2. Y aquí está el cálculo, cada uno de los elementos, ¿no? Como saben, este A1 se multiplica por B1 para para el primer elemento. Y se suma más A12 por B21, eso que está aquí, y finalmente A13 por B31 se suman, y ese proceso se lleva para cada uno de los elementos de la matriz C resultante. Entonces esas son las condiciones para la multiplicación, ¿no? Ahora sí llegamos a lo interesante, ¿no? La carnita de este repaso, que es la inversa de una matriz. Primero, conceptualmente hablando, pues la inversa se define como aquella matriz que si yo multiplico la matriz A, en este caso por su inversa, dale menos 1, siendo estas matrices por supuesto cuadradas también, pues lo que me va a dar como resultado es la matriz identidad, y que como recordarán, la matriz identidad es una matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal son 1, ¿no? Son unitarios, y se representa por la letra I.
casi siempre cuando son matrices o vectores, se utiliza, esto es como un detalle muy fino, se utilizan letras en negritas y que no estén en cursivas, ¿no? O sea, que sean pues como tipo letra molde, ¿no? Ya que se entiende que cuando es cursiva pues es como si fuera escalar, ¿no? Es una terminología matemática aparentemente muy significante, que bueno, cuando uno lo escribe a mano pues no hay diferencia, uno no se escribe a mano algo en negritas, ¿no? Pues, se entiende nada más, ¿no? Para que ustedes pues resalten ese detalle. Ahora, ¿cómo se calcula? La inversa de la matriz se calcula como la matriz adjunta, que acabamos de ver hace un momento, dividida sobre el determinante, donde el determinante, como saben, es una función escalar, ¿no? La funcional va a dar un número. Pues realmente vamos a dividir entre un escalar, o lo que es lo mismo, 1 entre este número pues sigue siendo un escalar, entonces será un escalar multiplicado por una matriz, que igual como ya acabamos de mencionar, pues, se multiplica cada uno de los elementos por ese determinante, por ese escalar, ¿no? Para ello un ejemplo, aquí tengo esta matriz A, la misma que utilicé para la matriz adjunta, por eso ya la puse aquí porque fue la misma que utilicé en el ejemplo que está aquí. Y entonces, ya conozco la matriz adjunta, cálculo el determinante, en este caso lo calculo por cofactores, por lo que se me ocurre tomar, por ejemplo, la primera columna, parece que tomé aquí la primera columna, entonces aquí van 1, que no lo escribí aquí, pero ahí va, menos 1 por la posición menos, se hace más, y luego el 6 igual le toca la posición de más, los determinantes correspondientes, entonces al resolverlo, pues me da este número, ¿no? Ese es el determinante resultante. Entonces, pues la inversa al sustituir de la formulita, aquí está la matriz adjunta y aquí está 1 sobre el determinante, ¿no? Y el determinante, bueno, como da menos 34, por eso es menos 1 sobre 34, y multiplicando este menos 1 sobre 34 elemento por elemento, pues me da esta matriz de acá. Esta matriz de acá es la matriz inversa de A. ¿Sale? Entonces no es más que calcular, sustituir. Es engorroso a veces, sí, lo sé, pero ese es el procedimiento estándar, ¿no? En muchas de las ocasiones nos vamos a estar apoyando en el uso de una herramienta computacional, es decir, de MATLAB, y entonces pues, van a estarse evitando hacer esto a mano en la mayoría de los casos, pero a veces pues cuando son cortitas, que tienen muchos ceros, es muy rápido también saberlo y es bueno también tomarlo en cuenta para calcular la inversa de la matriz, ¿no? Propiedades de las operaciones matriciales, pues son una cuestión muy breve, que aquí a lo mejor puede que esté de más, pero voy a mencionar de manera muy rápida porque está pegado a las reglas de operaciones con matrices. Y tenemos, por ejemplo, la ley conmutativa, ¿no? La suma en matrices es conmutativa. Como saben, para que la suma se pueda llevar a cabo, todas las matrices involucradas deben tener las mismas dimensiones y da lo mismo si el orden en el que sumen las matrices va a dar el mismo resultado. Sí, aquí se me ocurre nada más poner esto, pero puede haber sugerido otro orden distinto en el que se sumaron y no pasa nada, ¿no? No así la multiplicación entre matrices, esta no es conmutativa, la matriz A por B no es igual que la matriz B por A menos que una de las dos matrices fuera una matriz identidad, ¿verdad? En cuyo caso, pues sí, cualquier matriz multiplicada por la matriz identidad da otra vez la misma matriz, y entonces pues ahí sí sería la única cuestión, el único caso en el que el producto fuera conmutativo, pero en general no lo es. La ley asociativa, que es muy parecida a la conmutativa, aquí pues igual, no da lo mismo si hago primero esto y luego al final sumo la A, o primero hago estas dos y luego sumo la C, es igual que la conmutativa, ¿no? El orden en el que se haga las sumas pues no altera el resultado. En los productos aquí es importante no mover de lugar los productos A por B por C, pues puedo hacer primero B por C y luego lo multiplico por A, o puedo primero hacer A por B y luego por C, eso sí se vale, ¿no? Pero no cambiarlos de lugar, eso, no conmutar su lugar, ¿no? La transpuesta de una suma, ya vimos la operación de transpuesta, que es cambiar filas por columnas, entonces es muy sencillo, la transpuesta de la suma de dos matrices es igual que la suma de sus transpuestas, ¿no? Ya que
pues al final, como tienen el mismo número de filas y de columnas las matrices, pues da igual si aplico la traspuesta antes o después de la suma. En un producto no es así. En un producto, curiosamente, si yo quiero la traspuesta de A por B, esto será equivalente a, aquí se invierte la traspuesta de B por la traspuesta de A. Esa sería la forma de obtener la equivalencia. Esto ya está un poquito también de más, pero bueno, es para entender. ¿Y dónde rayos uso las matrices, no? ¿Para qué me sirven? Bueno, pues las matrices se obtienen precisamente para resolver sistemas de ecuaciones. Aquí un ejemplo muy sencillito. Tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y bueno, esto es algo muy común en álgebra, ¿verdad? En el que pues, se plantea la solución. Tradicionalmente, sin recurrir a las matrices, lo que se podría hacer es pues despejar una incógnita de una de las ecuaciones y sustituirle en la otra, y entonces ya despejar su resultado, y el resultado sustituirlo otra vez en la primera, y ya dar la solución de las dos incógnitas, ¿no? Esa sería una forma, ¿no? Entonces, una forma tradicional también puede ser pues con matrices. De hecho, con matrices hay un chorro de métodos. Esa es la ventaja de ya una vez planteando la forma matricial, pues ahí está. Y lo que hacemos es, como pueden ver, convierto estas ecuaciones en una ecuación sola, matricial. En este caso, lo que voy a obtener va a ser una matriz A, una matriz B y un vector de datos X, que son mis incógnitas precisamente, cuyos componentes serán X1 y X2. ¿Sale? Entonces aquí está A y aquí está B. ¿Y qué son estos elementos? Si se fijan, las ecuaciones están acomodadas de forma ordenada para que aquí tenga en esta columna los X1 y en esta otra columna los X2, y así pueda colocar los coeficientes que están ahí multiplicados en ese mismo orden. Es decir, aquí está en la primera ecuación 5X1 más 7X2, y vean que al hacer el producto precisamente entre matrices, entre esta matriz A y el vector X, pues así es como se realiza la operación. E igual en la segunda ecuación, ¿verdad? Menos 8 por X1 más 4 por X2. Y los resultados que van dando en cada una de ellas, pues se acomodan también del otro lado de la igualdad, ¿verdad? Entonces en la primera, ¿no? Teníamos 5X1 más 7X2 igual a 3, una constante. Ok, ¿y qué hay con esto? Bueno, si pienso a lo mejor en la solución, en este ejemplo, evidentemente podría parecer más sencillo pues hacer lo que les dije al principio, ¿no? De despejar una, sustituirla en la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en matrices hay un chorro de métodos, método de Cramer, método de Gauss o método de la matriz inversa, también puede ser, que es el más complicado, ¿no? Realmente no lo utilizaríamos, pero es para darle nada más como un poco de sentido a pues dónde se utilizaría, ¿no? Y entonces esta X, pues si yo la despejo, no es como el despeje normal. La matriz A no puede pasar dividiendo porque es matriz, ¿no? Y la operación división no está como tal definida, pero sí está definida la operación de la matriz inversa. Es decir, si yo a X más B, igual, aquí es igual a B, lo que hago es multiplicar por la izquierda. Aquí parece que el producto no es conmutativo, entonces sí es importante decir que si yo lo hago en un lado de la igualdad, lo tengo que hacer por el otro lado. Entonces por A a la menos 1 a la izquierda, entonces B también lo tengo que multiplicar por la izquierda, por A a la menos 1. Pues aquí yo sé que A a la menos 1 por A me da la matriz identidad, y que toda matriz multiplicada por la matriz identidad me vuelve a dar la misma matriz, o en este caso vector, ¿verdad? Entonces esto da X. Entonces esto será X igual a A a la menos 1 por B. Esta sería la solución de X también, ¿no? Si yo conozco la matriz A inversa, pues entonces la sustituyo aquí y ya tengo los valores de X. Esa sería la forma, digamos, de resolverlo por método de la matriz inversa, aunque repito, hay muchos otros métodos, muchos de ellos obtenemos a partir de la representación matricial. Entonces aquí realmente lo que rescatamos es la representación matricial, que es lo que vamos a utilizar. Pero bueno, pues nada más para concluir este ejemplo, pues vemos que efectivamente la inversa de esta matriz, calculo la inversa a partir del determinante y de su adjunta, y ya el resultado es este, y al sustituirlo en la ecuación despejada principal, pues ya obtengo los valores de X1 y de X2 resultantes, ¿no? De ese sistema de ecuaciones. Así es como se utilizaría la inversa de esa matriz. Y pues ya,
Eso sería prácticamente todo en cuanto al repaso. Por supuesto que hay muchos otros detalles, ejemplos y ejercicios que se pueden ver en matrices, pero digamos que a nivel conceptual, tomando en cuenta que este es un curso que ya llevaron, bueno, pues así sería el recordatorio del manejo de matrices. Así que, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿Todo bien? No. Todo De bien. momento no. Bueno, tú pensé que sí, pero no. De momento no, pues todavía no empiezan los trancazos, ¿no? Nada más es como el primer aviso. Aquí lata con esta aplicación. Y fíjate que es muy tranquilo, ¿Qué? Para decir todo lo que Perdón que pegue mi cabeza. Sí, es muy pasivo. A mí sí me gusta pues estar ahí presente todo el tiempo. Ok, entonces voy a revisar con ustedes el programa de estudios. Ya tienen ustedes ahí ¿Por qué? Así, en la plataforma. Entonces, miren, Sí. ¿dónde estás? Sí se ve, ¿verdad? ¿y le tenemos su cubrebocas puesto? Ah, no, que no se ocupa nada. No, dijo que si les Yo traen pensé que cubrebocas sí. están trabajando. Ya se ve. Gracias. Sí, profe. Sí, ya se ve. Algunos Ya sí. les había hablado del contenido sintético y de cómo la primera unidad iba a ir en el primer parcial, el segundo y tercero, etcétera, etcétera. Entonces aquí revisando un poquito, ya es viejito, les digo, ya urge como que actualizar los programas de estudio, ya hay un plan para eso, pero pues por más que hemos trabajado en ello todavía no se termina de actualizar. En fin, por aquí habla de los antecedentes, precedentes, etcétera, etcétera. Objetivo de la asignatura, objetivo general, fíjense que habla mucho de esto de control óptimo y optimización. Se pareciera que esto es lo más importante, sin embargo, al revisar, pues esto viene en la última unidad. Y realmente el tema de control óptimo de optimización es un tema muy amplio, Él también lo dice, ¿te dije no? que requeriría de muchas más bases matemáticas, que No lo golpeo. por cierto no todas ellas las llevan, ¿no? Entonces, más bien es como un breve acercamiento, una pequeña introducción a lo que puede ser el programa de optimización o de control óptimo, o de optimización aplicado al control. Entonces, pero sí, al trabajar con sistemas que todavía tienen esta propiedad bonita que se llama linealidad, pues sí, es bastante útil el concepto este de optimización, y las herramientas que se utilizan pues son ya bien conocidas, ¿no? Por los matemáticos, ¿no? Al decir yo bien conocidas no quiero decir que ustedes ya las conozcan, quiero decir que ya, digamos que la ciencia en todo esto ya está muy avanzada, ya se sabe casi todo al respecto, no hay nada por descubrir. En cambio hay otros problemas, tanto a nivel matemáticas como a nivel control, ya que, pues, de hecho, la parte teórica, digamos, de control, que son las mates aplicadas, pues sí tienen todavía muchas lagunas sin conocer, ¿no? Muchos problemas abiertos que nadie ha dado solución. Entonces, por ello, a eso me refiero, con que eso sería algo que no es tan conocido, ¿no? A eso me refiero cuando digo que es bien conocido, que dice que no es un problema que alguien no haya resuelto. Bueno, aquí como pueden ver, vamos a dar una breve introducción, algunas diferencias, y esto de valores y vectores lo vamos a ver, yo creo que para la siguiente semana. Es decir, aquí nada más concluiríamos con cerrar en este tema introductorio. Todavía ni siquiera entramos a la introducción, fue la presentación nada más el día de ayer, y esto de las diferencias entre el control clásico y el control moderno. Esto sería nuestro objetivo a finalizar esta semana, e ir introduciendo un poquito de la parte del laboratorio de MATLAB. Entonces eso todavía me la reservo para el día de mañana, que tenemos nuestra sesión, que como ya les mencioné el día lunes, nos vemos no desde las 7 sino a las 8, sí, para no empezar tanto, pero no vamos a ocupar las 3 horas. Entonces pues como que recorriendo un poquito, yo pienso que es un poco más cómodo pues empezar un poquito más tarde, ¿no? Que acabar antes. Si fuera la última clase, pues a lo mejor sí, ¿no? Sería mejor
que acabáramos antes, pero en este caso, como es la primera, creo que es más conveniente empezar un poquito más tarde. Sí, ya estos otros temas, diagonalización, formas crónicas, etcétera, eso ya lo iremos viendo conforme las semanas vayamos viendo. Cada uno de estos requiere, aquí está medio raro esto de los ajustes de las horas, ya no sé si concuerden o no, pero realmente, excepto por este de diagonalización, esto de game valores, transformación de similitud, que yo lo juntaría con estos dos, formas canónicas, matriz de transición y solución del modelo, estas dos juntas también serían como un tema por semana, cada una de estas, ¿no? Sí se requiere algo de talacha para, con esta introducción breve que les acabo de dar, pues poder ver de manera práctica qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir y permítanme buscar, perdón que no la tenía yo abierta, que estoy seguido abriendo y cerrando y de repente ya veo y tengo 15 ventanas abiertas. Esto es por eso regularmente antes de irme a dormir cierro casi todo. Vamos a buscar la primera presentación día del curso y vamos a ver dónde estás. A ver. Mientras de lo que les estuve comentando de los que trabajan y eso, no hay nadie en esa situación, ¿verdad? Vamos a ver. Pues tiene que ser esta. Ok. Sí, está un poco raro, pero ahí está. Ok, en el poquito tiempo que nos queda, no sé si vaya a terminar esta presentación o no, pero bueno, trataré de que sea en la medida de lo posible, pues, y con calma, para que ustedes puedan irlo asimilando poco a poco, ¿no? Entonces, dijeron que no había preguntas de las de matrices, entonces, ¿qué es el control multivariable lineal o lineal multivariable? Que es básicamente de lo que trata este curso. Ahí decía, introducción al control moderno en el programa de estudios. Realmente es esto, control lineal multivariable. Tradicionalmente hemos visto, o han visto hasta ahorita en las teorías de control, el uso de lazos de control de una sola variable, ¿no? en el que se pretende controlar una sola variable. Aquí lo que queremos hacer es controlar múltiples variables, o la posibilidad de controlar múltiples variables también, a través de múltiples entradas. Sería como un aspecto general, aunque también se puede referir igual a controlar una o dos variables de manera simultánea, pero a través del manejo de otras variables que vamos a incluir, que no se consideraban en los lazos de control tradicionales o clásicos, ¿no? Entonces, para ello voy a hablar muy brevemente de una reseña como históricos, a mencionar algunos nombres importantes en la cuestión de espacio de estados, que es la representación en la que está basada esta técnica, este método, mencionar algunas de las diferencias, sí, algo de lo que digo, porque regularmente no leo lo que está aquí, nada más me sirve como para recordatorio y yo me extiendo, ¿no? Ahí van a tener la presentación, pues básicamente yo voy explicando un poquito lo que va apareciendo ahí, ¿no? Vamos a ver qué son las variables de estado, qué son los estados, ecuaciones en el espacio de estados y cómo se obtienen a partir de ecuaciones de equilibrio, de la función de transferencia y de estos diagramas de simulación lógica que, como les había dicho, se obtenían de ahí de modelado, ¿no? Y hablar de lo que es la matriz de transferencia. Esto último, la matriz de transferencia, posiblemente la dejemos para la clase de mañana, y de aquí tomar algunos de estos datos, o tal vez, no sé hasta dónde lleguemos ahorita en el tiempo que nos quede, lo retomaremos para el día de mañana, ¿no? Y aprovechar para
introducirlos en esto del manejo del MATLAB que vamos a utilizar y de dónde descargarlo también en caso de que no lo tengan. Comentarios finales. Ok, ¿quiénes son los pioneros esto del espacio de estados? Pues en general tenemos 4 nombres importantes. Como pueden ver, hasta en la foto va desde lo más viejito hasta lo más moderno. De hecho, este último, Rudolf Kalman, pues no tiene mucho que murió, tendrá como 4 años tal vez. O sea, es muy reciente, creo que en el 2018, 2019, o sea, sí, tiene poquito, apenas murió, ¿no? Y bueno, todos los demás antecesores, ¿no? Bellman, Pontryagin y Poincaré, ¿no? Y aparte todos de diferentes nacionalidades. Bueno, salvo Bellman y Kalman, creo que los dos eran estadounidenses, pero Pontryagin era, creo que ruso, y Poincaré era francés. Entonces unos basándose sobre los resultados de otros, ¿no? Son los que finalmente han dado la forma a lo que conocemos hoy como pues la teoría de control moderna entre comillas, ¿verdad? Porque pues es de la época de los 70s, 1970, 70 y tantos, pues es donde ya se empezó a desarrollar esto en su plenitud, que todavía hasta la fecha se utiliza, ¿no? Ahora no sé si sea correcto el término control moderno, así se le quedó en los libros, pero realmente es control en espacio de estados. Ok, ¿qué diferencias podemos encontrar? El pequeño defecto en mi presentación, perdón. Por ejemplo, en el clásico, ¿no? Tenemos aquí pues el control de flujo de un tanquecito, ¿no? Entonces tenemos una representación de una entrada, una salida, lo que llamamos el sistema SISO, la representación SISO, que sería una función de transferencia, ¿no? Donde tenemos la entrada contra la salida. Para controlarlo necesitamos un lazo por cada variable, ¿no? En este caso, pues, ¿qué otra variable podemos tener? Bueno, pues ahí aparece otra variable, porque la estamos ignorando aquí por completo, pero en este caso, pues la entrada sería el flujo de entrada y la salida, pues, el flujo de salida. La salida es lo que se retroalimenta, ¿verdad? Entonces, tomamos la medición del flujo de salida para compararlo contra el flujo deseado y entonces obtener, ahora sí, la ley de control que me permite precisamente, pues, como les había yo explicado o lo mencioné por ahí brevemente, que nosotros podemos hackear el sistema, ¿no? Podemos modificarlo para hacer lo que nosotros queramos que haga, ¿no? Y algo que se le llama a esta representación de una entrada, una salida, se llama representación sin memoria, o que no requerimos inicialmente las condiciones iniciales. Después se le pueden adaptar, por supuesto, ¿no? Esto puede funcionar con condiciones iniciales, que sería que el tanque no esté vacío, por ejemplo, ¿no? Que ya tuviera un nivel fijo de serie en condiciones iniciales. Aquí, cuando usualmente usamos o diseñamos el control clásico, representación de una entrada, una salida, y por lo tanto un lazo de control simple, pues tomamos casi siempre en el diseño las condiciones iniciales nulas, ¿no? Es decir, igual a 0. Todo esto que acabo de mencionar son características del control clásico. En el control moderno, o de espacio de estados, aquí la cosa cambia porque utilizamos una representación de múltiples entradas y múltiples salidas. Utilizamos un lazo llamado lazo multivariable, donde lo que retroalimentamos no necesariamente es la salida. Sí se puede retroalimentar la salida, pero principalmente lo que retroalimentamos son las variables internas en el sistema llamadas variables de estado. Entonces aquí, haciendo como una distinción entre variables, tenemos las variables de entrada, las variables de salida y las variables internas. Las variables internas son las que llamamos variables de estado, así como las de entrada y salida tienen también su propio nombre ahí rimbombante, como variable manipulada, variable controlada. Entonces las internas son las de estado, y su representación viene dada por estas ecuaciones matriciales, que no sé por qué aparecieron antes, pero aquí están, que son precisamente dos ecuaciones matriciales algebraicas, ¿no? Que es una ecuación diferencial de primer orden, pero matricial, y una ecuación puramente algebraica, una que define el comportamiento de los estados, es decir, de las variables internas, y otro que define cómo es la salida. Y dentro de cada una de estas están tanto los estados involucrados como las variables de entrada. Y aquí sí consideramos condiciones iniciales diferentes de 0, es decir, aquí sí es importante tomar en cuenta
cómo son las condiciones iniciales para el control de este sistema, que puede ser ya multivariable. Aquí podemos tener no solo para un flujo, sino para dos flujos al mismo tiempo, ¿no? La ley de control que se pueda considerar. Y por ejemplo, aquí también tenemos, en este caso ahora es control de nivel, ¿no? Entonces, control de nivel entre estos dos, y entonces ya es un control multivariable, ¿no? Ok, esto de variable de estado, ¿a qué se refiere? Bueno, ya mencionamos que los estados son pues, las variables internas, ¿verdad? Entonces a estas variables pues, simplemente es un nombre, ¿no? Aquí un ejemplo muy breve, tenemos 3 tanquecitos, como pueden ver, tenemos 2 variables de entrada, porque tenemos 2 llavecitas identificadas como Q01 y Q02, aquí los voy a señalar con el lápiz, y estas serían las entradas. Podemos observar 3 variables internas, porque tenemos 3 niveles, H1, H2 y H3, y solo una variable de salida al final. Vemos que todo concurre en esta última variable de flujo de salida Q3. Entonces podemos ver la gran diferencia, ¿no? Si lo viéramos desde el enfoque clásico, tendremos 2 entradas y una salida, y podemos aplicar superposición, es decir, ver el comportamiento entre la salida y una de las entradas, y luego el comportamiento de la salida con la otra entrada, y así es como lo haríamos por el método clásico. En el control moderno de variables de estado, pues no lo puedo hacer todo de manera simultánea, ¿verdad? Puedo tomar en cuenta las 2 entradas al mismo tiempo, de manera simultánea, y además considerar el manejo de estas variables internas, que como pueden ver, pues sí me interesa saber cuál es su condición de inicio. ¿Sí? Por eso se le llaman representación con memoria. Entonces, este sistema le llamaría de tercer orden, de acuerdo al número de variables de estado que tiene, o en este caso el número de tanquecitos. Si esto fuera un sistema eléctrico, sería como tener 3 capacitores, ¿no? Siempre se hace como la comparación equivalente entre sistemas hidráulicos y eléctricos por esta situación de C, incluso así se le llama como capacitancia. En este caso es por el área que se tenga, o la sección transversal del tanque, para saber qué tanto, no solamente qué tanto volumen puede almacenar, sino además qué tan rápido se puede llenar. En fin, esto es equiparable a los condensadores, ¿no? O capacitores en los sistemas eléctricos. Pues aquí está, ¿no? Por este breve ejemplo trato de mostrar esta pequeña diferencia y el concepto de variable de estado, como las variables internas. ¿Qué sería el estado entonces? Porque a veces manejamos como sinónimo, es decir, estado y variables de estado. Sí y no. Realmente estado se conoce como el conjunto de variables de estado que vamos a tener ahí. Entonces, el que yo pueda describir al mismo tiempo qué pasa con este nivel y este nivel de forma simultánea es lo que llamo el estado de todo el sistema, ¿no? Entonces, al referirme al estado no me refiero al nivel de un tanque en particular, eso sería una variable de estado, sino al estado me refiero al conjunto de las 3 variables de estado, es decir, de todas las variables internas. Sí, en este caso, el estado está dado por H1, H2 y H3, así de sencillo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No vamos muy rápido? Ok. Ecuaciones de estado. En general, tengo 2 tipos. La de los estados, que es una diferencial de primer orden, y la de las salidas. Y estas funciones, a su vez, pueden ser funciones de manera muy general. Es decir, por eso se llaman f y g. Esas funciones no necesariamente son lineales. Lo que sí importa es que puedan depender de los estados, de las entradas, y puede ser de manera directa, como aquí está, del tiempo, o de manera indirecta, porque pues como son funciones del tiempo, pues ahí que esté implícita dentro de las mismas funciones, ¿no? Entonces puede ser que dependa del tiempo de manera implícita o explícita también. Nosotros lo vamos a ver siempre para el caso de que son implícitas, ¿no? O sea, que están aquí adentro de la función de t, del tiempo, y no directamente por t. Ahora, aquí como había mencionado, la primera representa el comportamiento dinámico y la segunda pues la de las salidas, cómo se relacionan las salidas con las entradas y con los estados.
Ahora, para el caso lineal, y más particular lineal invariante en el tiempo, porque si fuera variante en el tiempo, también las matrices A, B, C y D que están ahí dependerían del tiempo, explícitamente. En el caso invariante en el tiempo, pues tenemos A, B, C y D matrices como unas matrices constantes o con elementos constantes, donde cada una de ellas tiene sus propias dimensiones. En este caso A siempre será una matriz cuadrada de n por n, donde n en este caso será el número de estados o de variables de estado que tendrá el sistema, y por lo tanto será congruente con el orden del sistema. Si yo tengo un sistema de segundo orden, de tercer orden, en automático significa que tiene 2 o 3 variables de estado, y por lo tanto las dimensiones de la matriz A podrán ser de 2 por 2 o de 3 por 3 según sea el caso, y le llamamos matriz de estados. Luego la matriz B, que será la matriz de entradas. Esta tendrá el mismo número de filas de A, porque vean que están ahí sumándose y bueno, están en la misma ecuación, pero tendrá el número de columnas de U, que será el número de entradas. Entonces, como ya vieron, podemos tener un número de entradas diferente al número de estados. De igual forma, en la ecuación de salidas, C vendría siendo la matriz de salidas contra estados, que es precisamente, tiene el mismo número de filas que de salidas y el mismo número de columnas que estados. Entonces, tampoco es necesariamente cuadrada, o sea, no es el mismo número M que N, ¿no? En este caso N número de estados, M número de salidas, y R, no lo mencioné, pero R es el número de entradas. Y por último, la matriz D, de las más abandonadas, por ahí está también, pues es la relación de salidas contra entradas, directamente, o sea, cómo afecta directamente la entrada a una de esas salidas. Entonces, casi siempre, en la mayoría de los casos, vamos a ver que tienen que pasar primero por los estados para llegar a la salida. Entonces, muchos de los ejemplos que vamos a ver, la matriz D va a ser una matriz nula. Y como ya mencioné al principio del repaso, pues una matriz nula es que sus elementos todos son cero, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Bueno, pues son términos nada más para decir la representación lineal invariante en el tiempo por ecuaciones de estado también tiene otro nombre, se le llega a llamar realización ABCD. Entonces yo digo, la realización ABCD de este sistema, me estoy refiriendo a las ecuaciones de estado, estas que están aquí presentadas. Aquí tenemos un ejemplo muy breve. Tenemos un sistema con 3 estados, 2 entradas y una salida, igual que en el de los tanquecitos, ¿no? Entonces las dimensiones serían así, ¿no? A sería de 3 por 3 porque es de n por n. B sería de n por r, que sería 3 por 2. Aquí está r igual a 2. C, que es de una salida, m igual a 1, es de 1 por 3. Y D, en este caso, que es de m por r, es decir, de 1 por 2, ¿verdad? Así es como los vamos a evitar equivocaciones en cuanto a la obtención o a la representación de las matrices A, B, C y D en unas ecuaciones de estado. Esto no lo deben de olvidar, las dimensiones es siempre importante verificar para que no haya errores, ¿no? Ok. Ay, Dios mío, cuánto adorno. ¿Cómo se obtiene? Ok, tenemos a partir de ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, esto es del modelado, yo tengo la ecuación de equilibrio del sistema, aquí. Pues que el volumen o la tasa de volumen en el tanque, este ejemplo igual de tanquecito otra vez, es muy útil utilizar este ejemplo porque aquí es bastante visible la variable de entrada, la interna y la de salida, ¿no? Eso es por eso nada más que se utiliza así. Entonces tenemos, ok, pues esto es por balance de masa y energía, lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula, ahí está. Y la relación entre el flujo y el nivel está dada en la forma lineal por esta resistencia. Eso depende de si el flujo es turbulento, si es laminar, en este caso laminar pues es lineal. Ahí está, de esta ecuación, de este par de ecuaciones que tenemos aquí podemos definir la ecuación de estados, o las dos ecuaciones de estados. Muévete. Entonces definimos aquí, ok, QI pues será la entrada U, el estado interno H pues será X y la salida, el flujo de salida Q pues será Y. Entonces al sustituir estas nuevas variables, estamos redefiniendo las variables, pues entonces tenemos estas ecuaciones, ¿no? Entonces aquí estaba, ¿se acuerdan? La derivada de H, pues ahora pongo derivada de X, aquí en lugar de Q pues pongo Y, en lugar de QI pues pongo U. Y con esto pues ya podemos ver que se puede despejar ahí X punto.
Ajá. Entonces pasamos dividiendo la C, pero además, si vemos aquí estaba Y, entonces sustituir la Y aquí arriba. Y eso nos da la ecuación de estados que está aquí y la ecuación de salidas que está acá. Al ver las matrices A, B, C y D, pues claramente podemos ver que la matriz A es menos 1 sobre RC, esto que está aquí multiplicado por X. La matriz B será 1 sobre C, que está aquí. La matriz C será 1 sobre R, aquí está. Y la matriz D no aparece, por lo tanto se entiende que es por 0, 1, ¿no? Por eso D es igual a 0. Cuando se ve hecho en muchos de los casos, pues la matriz D suele ser una matriz nula. En este caso, las matrices son constantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema es de orden 1, ¿no? De dimensión 1. Solamente hay una variable interna. Ok, no sé si continuar aquí. Quedan 5 minutos a partir de la función de transferencia. Es muy fácil, esto se ve en modelado también. Pero yo creo que voy a retomarlo de aquí en la siguiente clase. Lo voy a mencionar brevemente, pero aquí voy a regresar a la siguiente clase y voy a partir de este punto de la presentación para continuar. Tenemos dos casos en general. Cuando la función de transferencia solo tiene una constante en el numerador y cuando no tiene una constante, que es también otro polinomio. Entonces en este caso es relativamente sencillo. Lo voy a revisar de todas formas de manera a profundidad en las notas, que por cierto ahorita las voy a subir. Déjenme revisarlas y las subo. Pero básicamente es el caso número 1 es identificar qué valor tiene esta constante, llevar esta función de transferencia en su forma estándar, que quiere decir que este coeficiente sea 1 siempre. Y si yo lo llevo a esa forma estándar, entonces identifico los coeficientes estos A1, A2, A3 en este ejemplo, pero bueno, pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo del orden del sistema. Y si se fijan, esta matriz A siempre tiene esta forma, será una diagonal de unos arriba de la diagonal principal, y los coeficientes A, A1, A2, A3 colocados en la última fila, pero en orden inverso y con signo contrario. Entonces tendremos menos A3, menos A2, menos A1. Y la constante que encontré en el numerador va en la última fila de la matriz B y todo lo demás. Y las matrices C y D siempre van de la misma forma. El primer elemento siempre es unitario y todos los demás son ceros, y la matriz D va a ser. Entonces esto se puede adaptar a cualquier orden y a cualquier caso en el que el numerador sea una constante. Sí, es como una fórmula directa. Identifico los coeficientes y los sustituyo. En la siguiente clase les puedo mostrar de dónde se obtienen, que eso, les repito, viene de modelado, pero igual lo voy a tomar como si nunca lo hubieran visto, ¿no? Entonces, de manera breve, vienen las notas también. Cuando la función de transferencia en el caso 2 tengo un polinomio en el numerador, aquí la cosa es un poquito más elaborada, porque si bien es cierto que nuevamente está la forma estándar y el coeficiente de S de orden mayor, en este caso S cúbica, sea 1, entonces así es como puedo identificar correctamente A1, A2 y A3, y nuevamente los coloco aquí como menos A3, menos A2, menos A1, eso no cambia, y la matriz C igual, el primer elemento es unitario y todo lo demás es 0. Lo que cambia es lo que tiene que ver con la entrada, con U. En este caso aparecen estos coeficientes beta, beta 1, beta 2, beta 3, y acá beta 0, ¿no? Eso tiene más que ver con estos coeficientes de B0, B1, B2 y B3. Fíjense que al determinarlos, lo que hago es, junto con los coeficientes A1, A2 y A3, los sustituyo en una secuencia, digo secuencia porque así lleva un orden secuencial, el cálculo de estos betas. Fíjense que beta 0 será igual a B0, que aparece aquí directamente en el numerador, ¿no? Luego beta 1 será B1 menos A1 beta 0. Entonces aquí ya ocupo tanto las B's como los A's, ¿no? Para el siguiente beta 2, sigo B2, nuevamente repito A1, pero ahora por la beta anterior, que era beta 1, y le agrego menos A2 por la beta 0. Y así voy sucesivamente, esto va aumentando, ¿no? Si fuera, vean, para beta 3, B3 igual a menos A1 beta 2, que es la beta anterior, menos A2 beta 1, dos anteriores, menos A3 por beta 0, tres anteriores, ¿no? Si esto fuera de cuarto orden, aquí tendríamos, por ejemplo, beta 4 igual a B4, menos A1 beta 3, menos A2 beta 2, menos A3 beta 1, menos A, si me explico, A4 beta 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso digo que es este arreglo secuencial.
las fórmulas son más o menos fáciles de determinar, pero bueno, con un par de ejemplos, en este caso de tercer orden, creo que ya se entiende cómo es la secuencia, ¿no? De cálculo de sus betas, y esos se sustituyen directamente aquí y aquí, ¿no? Y ya tengo mi representación de ecuaciones de estado a partir de mi función de transferencia para el caso 2, o para el caso general, de hecho puede ser, porque si aquí pues todos los B0, B1, B2 valen 0 y solamente tengo B3, que es el de la constante, que no sé por qué le puse ahí K, aquí fíjense que es un error en mi presentación, aquí debería ser B3 nada más, la K, esto no debería de existir ahí, ahorita lo corrijo. Entonces ya tengo las ecuaciones de estado a partir de esa función de transferencia. Son las dos formas en que se obtienen, repito, yo lo voy a retomar de aquí para las clases de mañana. Entonces ahí le voy a parar, espero con esto no haberme ido muy rápido, tratar de ser lo más breve y conciso, eso sí, pero repito, lo voy a retomar la clase de mañana, a partir de ese punto. Ya nos dieron las 10 o casi son las 10 de la mañana y es un muy buen momento, muy oportuno para cerrar nuestra sesión de hoy y darles tiempo para que si tienen alguna duda pues lo hagan. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Con toda confianza, no sé. Profe, yo no sé, una rápida. Sí, dígame. Yo que me acuerde en mis clases de modelado, también a la matriz D se le llamaba de perturbaciones, ¿no? Que por eso en algunos casos era 0, porque luego se tomaban los sistemas como si no tuvieran perturbaciones. Pues mira, sí, efectivamente sí puede llamársele así, principalmente porque tú en la matriz, tanto en la B como en la D, consideras todas las entradas posibles, y entonces esas entradas, una de ellas puede ser la variable manipulada, que es la que tú vas a utilizar para hackear a tu sistema, y otras podrían ser variables de entrada también, pero externas, que no son necesariamente la variable manipulada, ¿me explico? Por eso es que le podrías llamar así. Sin embargo, al entenderse como U, el conjunto de variables manipuladas, como que ya no entraría eso. O sea, sí, en la representación de estados puedes decir que puede ir incluida ahí. Entonces, en resumen, para terminar de responder tu pregunta, en lo personal yo no le llamaría de perturbaciones, porque eso significaría que solamente contendría señales de entrada de perturbación, y no es cierto. Si lo quisiera llamar de forma general, como de entradas, pues ahí sí a lo mejor puede contener tanto variables de entrada como variables de perturbación. Nada más hasta ahí lo dejaría, ¿no? Yo no le llamaría así de perturbaciones porque sería en general que lo fueran y no necesariamente. A la señal de entrada a veces le puedo decir, pues la señal de entrada puede ser una perturbación a la salida. En algunos casos también puede ser que sí. Entonces yo diría que es nada más una cuestión de redacción y de enfoque, ¿no? Entonces sí es válido que le puedas llamar así. Yo en lo personal no lo haría por lo que te acabo de decir, ¿no? Ok, profesor, de acuerdo. Muchas gracias. A ver qué. ¿Alguna otra pregunta? Sí, seguramente quien tiene modelado a lo mejor lo adoptó como el término de algún autor, en el que pues es una forma de verlo válida, porque pues es respecto a esto, ¿no? De las entradas, pero yo en lo personal no considero que sea del todo correcto, ¿no? Pero bueno, ese es mi enfoque, ¿no? Mi perspectiva de verlo. Ok. Pues chicos, yo me imagino que tienen otra clase, y si no, pues qué padre, bien por ustedes. Seguimos en contacto, mañana, repito, nos vemos a las 8, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Una pregunta, gracias. Díganme. ¿La clase se queda en Teams? Digo, para repaso. La verdad, no lo sé. Estoy en esto, no sé si se graba. Había comentado que iba a subir la presentación, ¿verdad? Sí, cierto. Sí,